Vamos a entrar en materia política, porque fíjense que la presidenta Michelle Bachelet vuelve a asomarse como alternativa presidencial para las elecciones. De hecho, en segunda vuelta, esto de acuerdo a la encuesta Academ, quedaría a un par de puntos de la actual alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Para hablar sobre este tema estamos con Patricio Navia, analista político. ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. A solo 4 puntos de Evelyn Matei en un escenario de segunda vuelta. Pero más allá de eso, es que ella figura como una alternativa importante. De hecho, empata a José Antonio Kast en esta misma encuesta, en la encuesta Academ, con 11%. ¿A qué se debe que Michelle Bachelet pareciera ser incombustible? Pues hay tres cosas ahí importantes. Lo primero es que esta es una encuesta que mucho antes de una elección, entonces tiene mucho componente de recordación de nombres, ¿no? Entonces los que ya fueron presidentes, los que fueron candidatos, tienden a aparecer bastante más de los que no estaban. Probablemente en esta misma época, hace 4 años, Gabriel Boric no aparecía en las encuestas porque pues apareció solo al final, y tampoco Sebastián Sichel, sino que aparecían las personas que habían sido candidatas antes. Entonces, en su condición de expresidenta 2 veces, Michelet obviamente va a aparecer siempre en las encuestas mientras siga viva. Claro, Después hay un segundo punto, y es que la izquierda en general, el oficialismo, no tiene candidato presidencial, y eso significa que están buscando a alguien, y Bachelet es un nombre natural como expresidenta. Y creo que el tercer punto importante es que en el gabinete, en el gobierno, no hay ningún nombre que aparezca como lo suficientemente poderoso. Entonces la ausencia de nombres alternativos hace que la izquierda caiga en un poco el default, que fue la última presidenta de izquierda que tuvo el país, Michelle Bachelet. sí, ¿qué pasa con con los nuevos rostros, con las nuevas figuras del mismo oficialismo? ¿Qué pasa no sé, Camila Vallejo, que despuntaba en algún minuto como quien podría haber sido esa nueva figura? Carolina Toá. De una u otra manera, Patricio, ¿tú crees que pagan el costo de un gobierno con una baja aprobación en la misma encuesta Academ? Eso sí, está en 37. ¿Ha subido también en esta misma encuesta por lo menos la aprobación del presidente Gabriel Boric? Sí, esto es un poco lo mismo, la aprobación de los presidentes, un poco la cantidad de muertos del COVID en su momento. No tenemos que ver los promedios móviles más que lo que pasa en la última semana para ir viendo por dónde se va moviendo. El presidente estaba entre 35 y 40% de aprobación por ya bastante tiempo, y más o menos debería mantener eso, a menos que pase algo muy dramático, muy trágico, que lo haga bajar. Pero eso no es suficiente para posicionar a un candidato presidencial dentro de las filas del gobierno. Cuando los gobiernos son impopulares, los ministros no son buenos candidatos presidenciales. Ya le pasó a Piñera en su primer gobierno, Ujú. donde terminó ganando las primarias Pablo Longueira, que había sido ministro, pero también había sido senador, y que eventualmente se bajó, entró Matei y perdió por un margen bastante grande con Bachelet en 2013. En 2017, Bachelet, que también era impopular en su momento, no logró posicionar a ninguno de sus ministros como candidato presidencial, y al final el candidato terminó siendo el senador Alejandro Guillé, que pues no tenía mucho que ver con el gobierno, era de izquierda, pero no tenía que ver con el gobierno. Con Piñera pasó más o menos lo mismo, y en 2021 el gobierno nombró el candidato oficialista, terminó siendo Sebastián Sichel, ministro, que le fue bastante mal, terminó en tercer, cuarto lugar en esa elección. Entonces, cuando los gobiernos no son populares, es muy difícil que los ministros logren potenciarse como reemplazantes. Aún en el caso de Camila Vallejo, por ejemplo, que tiene bastante más popularidad que las otras alternativas, pues el costo de ser ministra de un gobierno impopular termina siendo muy alto. Ahora estaba mirando también en detalle la encuesta Academ en el escenario hipotético, dice la encuesta Academ, de Matei versus a distintos personajes públicos. Y ahí quien tiene la mejor chance es precisamente la expresidenta Michelle Bachelet. La brecha, incluso dice la encuesta, se ha ido reduciendo con el correr del tiempo. O sea, es esperable que de aquí a un plazo, no sé, de un par de meses, sigamos viendo que Matei puede competir, o sea, Matei puede seguir consolidándose ella como la oposición, pero Bachelet en el oficialismo puede seguir esta senda de seguir aumentando, quizás en recordación y en valoración, aumentando esta brecha que plantea hipotéticamente la encuesta.
Sí, yo creo que vamos a tener algo de eso, pero también tenemos elecciones municipales en el mes de octubre. Entonces, algunos de los candidatos municipales que le vayan muy bien y algunos de los exalcaldes que vayan, o de los alcaldes actuales que ya vayan saliendo, tal vez empiecen a posicionarse también precisamente producto de este nuevo escenario que son las elecciones municipales. En la ausencia de algo que pase nuevo, distinto, pues Bachelet probablemente va a terminar siendo la candidata favorita, la mejor posicionada del oficialismo. Y yo creo que la gran noticia que estamos ignorando un poco es que las encuestas muestran que Matei ha desplazado a José Antonio Kast como la principal candidata de la derecha. Kast terminó en segundo lugar, fue a segunda vuelta en 2021, pero entre ese momento y ahora ha perdido protagonismo en la derecha y da la impresión de que Matei se consolida como la alternativa de los partidos de derecha. Sí, de hecho, antes de tocar y meternos en el tema de Kast, quería agotar el tema de Michelle Bachelet como una figura que además ha tomado un rol bien importante durante los últimos días, tratando primero de hacer una suerte de coaching para los candidatos municipales, pero también siendo bien importante su figura como alguien que ordena al oficialismo, a partir también de las críticas que han surgido al Partido Comunista por Venezuela. Y estaba leyendo también análisis de por qué ella, en definitiva, tampoco quiere ser muy dura con el Partido Comunista respecto de la posición que ha adoptado Lautaro Carmona y sus más cercanos de Venezuela. Y pareciera que también hay un cálculo político ahí. O sea, Michelle Bachelet pareciera no desentenderse completamente también de la política contingente. No sé si con un propósito o porque definitivamente también hay que mantener las reservas del oficialismo también a flote. Sí, bueno, Bachelet lleva en política mucho tiempo, entonces no le podemos pedir a los políticos que no hagan cálculo político. Tienen que hacer cálculo político o si no están siendo malos políticos. Y evidentemente en la coalición de centro-izquierda hay conflicto respecto a qué posición tomar sobre lo que está ocurriendo ahora en Venezuela y cuidadosamente, comprensiblemente además, Bachelet está diciendo, pues ese no es mi problema, no es un problema que pueda o que tenga que solucionar yo, por lo tanto, tampoco voy a tomar posiciones muy radicales respecto a Venezuela. Tal vez en ese sentido Bachelet demuestra un poco más de experiencia política que el propio presidente Boric, que terminó tomando posiciones que son muy radicales sobre Venezuela y terminó quedando fuera de la mesa de diálogo que está liderando el presidente Lula con el presidente de México y el presidente de Colombia. Chile podría haber estado sentado en esa mesa, pero no va a estar en esa mesa porque el presidente Boric ya tomó partido, comprensiblemente. Probablemente muchos pensamos que hizo lo correcto, pero políticamente hay que tomar en cuenta lo que está ocurriendo y las necesidades y las urgencias del país. Y en ese sentido, Bachelet se está cuidando un poco más de lo que está haciendo el presidente Boric. Bachelet no quiere que le pase a ella lo mismo que le pasó al presidente Piñera o que le está pasando al presidente Boric, de cerrar la puerta con el gobierno de facto en Venezuela. Para bien o para mal, Maduro está gobernando Venezuela y muy probablemente va a seguir gobernando a menos que los militares de Venezuela lo abandonen. Mientras eso no ocurra, Maduro, con fraude o sin fraude, va a seguir siendo el presidente de Venezuela. Bueno, con todos los problemas que eso significa también para nosotros. Hablemos de Kast, ¿te parece, Pato? Hablemos también de cómo él ha ido perdiendo fuerza frente a una Evelyn Matei que pareciera ser por ahora imbatible. Dentro de ese escenario, ¿se equivocó el Partido Republicano a guardar, entre comillas, a José Antonio Kast durante todo este tiempo, a marginarlo del debate político? Él solamente tenía unas apariciones muy esporádicas con algunos temas solamente y pareciera que eso, por eso lo quiero preguntar, que le pasó la cuenta. Yo creo que el problema de Kast y del Partido Republicano fue que les entregaron un proceso constituyente y tampoco lo pudieron llevar a feliz término, por distintas razones que el primer proceso constituyente, pero igual fue tiempo perdido, fueron esfuerzos perdidos, porque el Partido Republicano en esencia no supo liderar cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Tal vez Kast nos involucró demasiado, pero era el Partido Republicano que recibió la mayoría o la primera mayoría relativa de votos en el segundo proceso constituyente y no pudieron producir una constitución que fuera aceptable para una mayoría. Entonces, en esa dimensión, el Partido Republicano falló cuando le entregaron la pelota. No pudo llevar el barco a buen puerto y eso es un costo que está pagando José Antonio Kast. Adicionalmente, recordemos que Kast le fue muy bien en 2021
cuando no había realmente otro candidato de derecha. El candidato oficial de la coalición de derecha fue Sebastián Sichel, que tampoco se identificaba a sí mismo como candidato de derecha. Ahora que está Matei, que sí se identifica como derecha, que tiene el ADN de la derecha, que ha tenido una larga trayectoria, que irónicamente militó tanto en RN como en la UDI, entonces los votantes de derecha dicen, pues esta es una de las nuestras, no tenemos para qué ir a votar por José Antonio Kast, que está tratando de reinventar la derecha. La gente dice, pues los que trataron de reinventar la izquierda no les funcionó, ¿para qué apostarle ahora a una reinvención de la derecha? En ese sentido, Matei, su principal foco hoy es precisamente disminuir aún más a José Antonio Kast y convocar a esa gente que en algún minuto se sintió defraudada de la derecha tradicional, de la derecha de Chile Vamos, de la Alianza por Chile. Pues sí, lo está haciendo, creo, relativamente bien. Vamos a ver cómo lo hace después de que deje la municipalidad de Providencia, cuando va a tener que ser 100% candidata presidencial, digo, candidata presidencial a tiempo completo. Ahora tiene la excusa, una buena excusa, de decir, también soy alcaldesa de Providencia y por lo tanto tengo que hacerme cargo de mi comuna. Pero cuando luego aparezca como la líder de la coalición de derecha, pues entonces va a tener que demostrar que sabe hacer las cosas, que se puede involucrar más en los debates y que puede también liderar ese sector y eventualmente traer al Partido Republicano de regreso. Ser difícil, pero si trae a los votantes, a los simpatizantes del Partido Republicano de regreso a las filas de la derecha, entonces el Partido Republicano no va a tener otra que seguir a sus propios simpatizantes y votantes. Bueno, todavía queda mucho para las elecciones presidenciales, pero ya hay que ponerle ojo a las señales que nos está dando la ciudadanía a través de las distintas encuestas. Patricio Navia, analista político, muchas gracias por este tiempo con nosotros acá en T13 Digital AM.